también, bueno, fueron detalladas, ¿sí? Y ahora vamos a ir al punto asociado a clínica, que es el diagnóstico de un embarazo. O sea, hablando desde el punto de vista embriológico, bioquímico, ya vimos qué es lo que pasa en un embarazo, pero nosotros, ¿cómo saber que todo ello está ocurriendo dentro de una mujer? Pues para eso, el día de hoy vamos a hablar de diagnóstico del embarazo. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, confirmen si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden visualizar? Doctor, está presentando, pero no se ve la imagen. Muy bien, no se preocupen. Voy a salir un minuto del aula virtual. Muy bien, ahora sí pueden visualizar. Compartí todo mi escritorio. Sí, doctora. Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Excelente, empecemos, no perdamos tiempo. Diagnóstico de embarazo. Nosotros para poder confirmar, vale decir, o tener sospecha de que todo esto que ya hablamos está ocurriendo dentro del organismo de una mujer, vale decir, en los órganos sexuales reproductivos, pues tenemos que manejar criterios. Dentro de ellos son los criterios clínicos y también laboratoriales. El diagnóstico de la gestación puede ser tanto fácil también como complicada. La época del embarazo y de las circunstancias que en este caso que lo rodean o lo complican. ¿A qué se refiere esto, doctor? Primero, que si una mujer lleva sus ciclos menstruales, ováricos o sus ciclos ovulatorios de modo regular, en orden, vale decir, anota, por no decir otra cosa más, va a ser más fácil el diagnóstico ante la sospecha inicial de que si presenta a la paciente amenorrea, que es la ausencia del embarazo. Recordemos que el término de amenorrea tienen que definirlo desde el punto de vista ginecológico y desde el punto de vista obstétrico. Desde el punto de vista ginecológico, pues te dan de la ausencia de regla en por lo menos 2 ciclos o 60 días. Incluso hay libros que lo consideran hasta las 3 semanas, o perdón, hasta los 3 meses. Y desde el punto de vista obstétrico, en este caso, que para sospecha de un embarazo es la ausencia de un ciclo, de la ausencia, en este caso de un ciclo, promedio 30 días. Estoy siendo claro en esto. Amenorrea desde el punto de vista obstétrico y desde el punto de vista ginecológico. Obstétrico es lo que nosotros estamos tomando. Toda aquella paciente que tenga la ausencia de regla en un mes o vale decir un ciclo, lo primero que tenemos que sospechar que es embarazo, ¿sí? Y después buscar las causas, que serían, si no está asociado a un embarazo, hablaríamos de las causas ginecológicas posteriormente, ¿ya? Anteriormente se consideraba, en este caso, para el diagnóstico, en este caso clínico, 2 periodos, ¿no? Sí, anteriormente, como dice. Cosa que ausencia de 2 periodos me hacía sospechar para el diagnóstico de embarazo, pero como acabo de mencionar, actualmente se considera la ausencia de un ciclo desde el punto de vista obstétrico. Y si queremos hablar desde el punto de vista ginecológico, puede ser 2 periodos o hasta 3 periodos de ausencia, por no decir 2 meses. Signos maternos se presentan generalmente a partir de las 20 semanas, ¿sí? ¿Por qué, doctor? Porque a las 20 semanas el útero ya es extrapélvico, el útero ya no está intrapélvico, ya puedes visualizar, palpar, incluso escuchar latidos fetales o hasta incluso ya la mujer percibe movimientos fetales, que en este caso son signos de procedencia fetal, o sea que ya el bebé manifiesta, ¿sí? O sea, los signos maternos presentes a las 20 semanas no hay manera de equivocarse.
porque las 20 semanas en promedio son los 5 meses de embarazo, donde ya el útero es más grande. Y recuerden que el útero se hace extrapélvico a partir del tercer mes de las 12 semanas. O sea, doctor, menos de 12 semanas, si pretendo hacer un diagnóstico solo clínico, tratando de palpar el útero, ¿lo voy a lograr? No. Para ello vas a considerar los signos de certeza y los signos de sospecha, ¿no es cierto?, para el embarazo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Diagnóstico de la primera mitad, en este caso del embarazo. Son 3 hechos que determinan la aparición de signos y síntomas para su diagnóstico. Primero, el desarrollo del huevo cigoto produce modificaciones locales en el útero y mamas. ¿Ya? Doctor, ¿y cómo es eso? Primero, que hay un aumento en el tamaño uterino. Segundo, que ya hay un incremento de la hormona progesterona. Y esta hormona progesterona es muy importante, doctores. ¿Dónde se producía la progesterona? ¿Quién me dice? A ver si han leído hormonas. A ver, ¿quién me dice? Vamos. Si han estudiado hormonas. Hemos hecho eso hace poquito, la clase pasada nomás. El cuerpo lúteo, doctor. Cuerpo lúteo. Ya, sí, es cierto, el cuerpo lúteo produce progesterona. ¿Dónde más se produce progesterona? ¿No era el trofoblasto, se acuerdan? Que posteriormente, llegando a las 12 semanas, enteramente el trofoblasto, en promedio de las 9 semanas para adelante, ya el trofoblasto es el que produce la progesterona, haciendo que el cuerpo lúteo ya pues no se degenere a corpus albicans. Y esta progesterona que se eleva en cantidades industriales, digo porque es harto, produce efectos a nivel gastrointestinal, produce efectos a nivel del músculo liso. Gracias a la progesterona, escúchenme bien, es que el útero se mantiene en una fase de quiescencia, o por no decir un útero relajado, que no contrae para evitar expulsar el producto, vale decir la gestación inicial. Y como el útero, en este caso, tiene un componente o su estructura está hecha por músculo liso, pues responde a esta hormona. Y la pregunta es, músculo liso tenemos en varias estructuras de nuestro organismo. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Intestinos, muy bien, ¿qué más? Vesícula biliar, ¿qué más? Todo el tracto gastrointestinal en realidad, doctor, tiene músculo liso, es cierto, es cierto. Y como la progesterona produce relajación del músculo liso, pues ahí está el efecto que viene de la disminución del peristaltismo intestinal. Por eso es que las gestantes se estreñen. Y a la vez hace de que la vesícula biliar no tenga una contracción efectiva, vale decir, no vacíe su contenido biliar hacia este duodeno. Y por ende genera reflujos por éstasis biliar que genera el proceso irritativo a nivel del sistema gastrointestinal, inhibiendo también a la colecistoquinina, que en este caso también conlleva ¿a qué? A la éstasis, al reflujo, las náuseas y los vómitos, que responde a esta hormona, la progesterona. ¿Ya? Entonces, también la presencia del huevo provoca modificaciones maternas, lo que les decía. Y la menstruación, en este caso, la ovulación y la menstruación están suprimidos. No hay menstruación, que es un signo de sospecha, ¿no? Muy bien. Los signos presuntivos que nos hacen pensar que podría haber un embarazo, no. Los proporcionan los órganos y aparatos maternos, en este caso los genitales externos. Doctor, ¿y cómo yo puedo ver signos que me hagan sospechar o me hagan me lleven a presumir, no presumir, a sospechar de que hay un embarazo, o sea, signos de presunción? En este caso, a nivel genital, existe mayor pigmentación porque la progesterona relajaba músculo liso, la vasculatura dilata y por ende toda esa zona se pigmenta también. Entonces, uno es que los labios, disculpen, los labios vaginales se pigmentan. A la vez en el canal vaginal, cuando vemos al fondo el cuello del útero también se pigmenta, el famoso signo de Chadwick, ¿no es cierto? Se hace violáceo, la misma mucosa vaginal se
torna violácea por aumento de vasculatura. Aparece al final de la 4ª semana y desaparecen en el curso de la 18ª semana. Entonces estos cambios se exacerban al mes y se mantienen hasta la 18ª semana. Y de ahí es constante la liberación hormonal. Hay manifestaciones que pueden ser objetivas o subjetivas. Dentro de ello podemos encontrar cialora, o sea, mayor producción de saliva, náuseas, vómitos, modificaciones del apetito. Como les decía hace un rato, puede comer poco por las mismas náuseas y demás. Y también el peristaltismo renal disminuye y estreñimiento. Perturbación de los órganos de los sentidos, sí. La mujer agudiza su olfato. El perfume que adoraba, que le gustaba, pues lo llega a detestar porque no tolera el olor. Se agudiza el olfato. Hay modificaciones del carácter, sí. Y esto a razón porque lo indica, en este caso, la pérdida del confort o el disconfort de la madre ante la presencia de un útero que aumenta de tamaño. Que primero, pues, dificulta, en este caso, incluso en las posiciones para dormir o hasta deambular a medida que el embarazo va progresando. Dentro de ello también están las manifestaciones que son, en este caso, como los mareos, las lipotimias, palpitaciones, somnolencia, fatiga, desgano, hipertrofia de tiroides. Porque recuerdan que con la gonotrofina coriónica humana es una análoga de ¿quién? De la TSH y también puede generar hipertrofia de tiroides o cuadros que simulan un hipertiroidismo, ¿no? Como es el caso de la hiperemesis, ya vamos a hablar más adelante. Signos de probabilidad están la menorrea, como decía, o sea, toda mujer sexual regulares, todos se algo que diga que está usando dispositivos normales. No vale decir del cuello de útero. A nivel vaginal, el signo es una probabilidad de signo de Chadwick, está haciendo favor. Pigmentación entre los pliegues. ¿Sí? Y cuando dedicamos a un... ¿Qué podemos ver el cuello del útero? En este caso, más violáceo. Normalmente la coloración del cuello del útero cervix es rosado, pero vemos violáceo, o por no decirles amoratado, ¿ya? Que eso indica que la vasculatura, por dilatación de los vasos sanguíneos gracias a la progesterona, hace que la sangre llegue en mayor cuantía, por decirlo así. Doctor, ¿y por qué tiene un cuello con el orificio cervical externo en punta y el otro lineal? Pues lo que pasa es que el orificio cervical externo, hacia el final del embarazo, en una nulípara, o sea, una mujer que no tuvo bebés, lo vamos a ver de esta manera. Y en una multípara, o mujer que tuvo un hijo o dos, lo vemos en este sentido. ¿Y por qué, doctor? Simple, porque en el parto este cuello se dilató y al volver a contraer no va a tomar la misma forma el orificio cervical externo, pues ya se elongó, ya se estiró, y al volver a su tamaño original, pues queda, en este caso, el orificio cervical externo lineal, ¿no? Lineal. Esa es la diferencia entre un cuello de primi y multi, que nos puede servir, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y cuando verificamos la coloración violácea del cervix, ¿cómo se llama ese signo? Chadwick, no se olviden, el signo de Chadwick, ¿ya? Dentro de ello también tenemos que hacer una palpación bimanual. Eso es importante en el examen físico vaginal. ¿A qué se refiere con esto, doctor? Para yo poder evaluar el tamaño uterino, si es que está aumentado de tamaño o se trata de un útero gestante, tengo que hacer siempre mi evaluación del tacto vaginal
siempre por vía vaginal, un tacto vaginal, y en la otra mano, pues una inspección a nivel pélvico. Si yo sospecho un embarazo y veo un cuello violáceo, ya un tacto bimanual donde yo veo un útero aumentado de tamaño y que por parte su idea de que embarazo tiene 3 meses de embarazo o 12 semanas, porque sabemos que a las 12 semanas ya el útero empieza a hacerse extrapélvico, ya eso nos ayuda en examen físico. Los cambios de tamaño se aprecian por las modificaciones del volumen y la altura del útero, por no decir el tamaño del feto que va creciendo adentro. El volumen a las 8 semanas, el útero ocupa solo pelvis y el aumento se hace a expensas del diámetro anteroposterior, vale decir del tamaño del producto. Y la altura, después de la semana 12 a 13, ya es posible comprobar el aumento del tamaño uterino por encima del pubis, o sea, ya es extrapélvico. ¿Sí? Si se deprime suavemente el abdomen, podemos en este caso palpar el útero más grande o superior, está a nivel de la sínfisis púbica, en este caso el útero, cuando ya en promedio es un embarazo de 12 a 13 semanas. ¿Sí? La altura se mide en centímetros con una cinta métrica, extendiéndola desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Eso lo vamos a hacer en práctica. Aquí lo podemos ver. Este es un embarazo obviamente más grande, acá está la sínfisis púbica, la barriguita y los senos de la mamá, donde vemos que es un feto grande, promedio ya de 30 semanas o más. La técnica de medición con la cinta obstétrica es importante, la medida a realizar sobre la sínfisis púbica hasta el fondo uterino, que nos va a dar una idea, y es importante este dato, en toda gestación, para yo determinar si este bebé en promedio pues tiene buen tamaño o es muy grande o demás. Y esto me permite ya tener en cuenta decisiones o posibles decisiones para el manejo de esta paciente. Si es una altura uterina en más de 33 centímetros, ya me voy preocupando, quiere decir que probablemente este bebé es más grande. Y si tiene una altura uterina en menos de 33 centímetros, en promedio es un feto en los pesos esperados, ¿no? Entre 2.500 a 3.000 gramos, que tendría una chance de parto vaginal, pero más cuanto el feto tendría más de 4 kilos, ahí sí estaríamos en problemas, porque es un feto muy grande como para darle chance a un parto vaginal. Importante la posición de la cinta obstétrica. Los signos de probabilidad, en este caso está el aumento del tamaño uterino, como les decía. Y en promedio, cuando nosotros tenemos el útero sobre la sínfisis púbica, ¿sí? O entre la sínfisis púbica, en promedio el embarazo tendrá un promedio de embarazo calculando unas 22 semanas o al quinto mes, como les decía. Y la altura, cuando vaya sobrepasando o llegando cerca al apéndice xifoides, generalmente son embarazos a término. Doctor, ¿y por qué dice que generalmente es así o no? Primero, porque si se trata de un embarazo que está evolucionando de modo normal y no es un embarazo molar, pues la edad gestacional se va a asociar con la altura uterina. Pero si es un embarazo molar, pues lo que va a pasar es que el útero va a ser más grande de lo normal, porque sabemos que en el embarazo molar lo que genera es el tejido placentario. ¿Sí? Y este tejido placentario que genera el embarazo molar genera úteros grandes, pues. ¿Por qué? A expensas de abundante tejido placentario o trofoblástico. ¿Sí? Muy bien. Los signos de probabilidad está el tamaño del útero, puede concordar con la edad del embarazo, como también no, porque el útero es muy grande, en este caso precisar la última regla o pérdidas sanguíneas. Si nosotros vemos de que el útero, la altura uterina está muy grande, tenemos que revisar el CLAF, ecografías pendientes anteriores para nosotros determinar si se trata de una edad gestacional promedio o estamos completamente desfasados. Me refiero al tiempo, al cálculo del tiempo de la edad gestacional. Y también podemos ver por qué el útero es muy pequeño. También nos preocupa porque si tiene 30, se me ocurre 22 semanas que debería estar ya la altura uterina en el ombligo, pues está mucho más bajo. Pasa de que a veces hay patologías que condicionan que el feto no crezca. ¿Sí? ¿Sí? En este caso está el estado hipertensivo crónico, la malnutrición, anemia y demás. Muy bien, ¿hasta aquí se entiende? Sí, Muy doctor. bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, sigamos. Doctor, yo tenía una A ver, pregunta.
En función a lo que mencionó sobre la progesterona que relaja el músculo Sí. liso, entonces las gestantes, al disminuir esa resistencia vascular periférica, tendrían, podría decirse hipotensión o una presión baja, ¿no? En realidad, esto es lógico, ¿no? Que debería bajar la presión, ¿sí? Y llega a ocurrir de inicio, pero esto es inmediatamente suplido por un mecanismo que es la de retención hídrica materna, porque recuerden que la madre tiene que ya empezar a retener agua, y esto es mayor o es más evidente a partir del segundo trimestre. En el primer trimestre la mujer vomita, no todas, pero gran parte, perdón, vomitan, no se alimentan adecuadamente, bajan de peso y demás. Pasando el primer trimestre, todo lo contrario, ya el apetito va incrementando y de un momento a otro ves a la paciente que se está engordando y en realidad la ves más cachetonita y demás. Y es que pasa que empieza a captar mayor cantidad de líquido y precisamente por esta analogía de que existe vasodilatación para captar y retener agua. ¿Para qué? Líquido amniótico del bebé, sangre del bebé, líquido para las células del bebé. ¿Me entienden? Entonces todo esto va contrarrestando este posible efecto y a la vez hace de que la mujer se prepare durante el embarazo para el parto. Porque cuando hablemos de parto sabemos de que la madre captó toda esta cantidad de líquido, captó este volumen para aumentar su volumen plasmático y a la vez generó una anemia fisiológica, que también vamos a hablar. Anemia fisiológica en el embarazo, sí, porque si ustedes analizan de la siguiente manera, tenemos dos vasos de cristal y ambos vasos, vamos a imaginar que estos son dos vasos, ¿sí? En este vaso amarillo es una mujer no gestante y en este vaso morado, ¿sí? Está una mujer gestante y hablamos de la misma. En ambos vasos vamos a llenar 2 cucharas de azúcar. En este primer vaso llenamos de agua hasta la mitad y en este segundo vaso llenamos completamente el vaso de agua. La pregunta sería, ¿cuál de estos dos vasos va a ser el agua o va a tener el agua más dulce? ¿El amarillo o el morado? El amarillo. El amarillo. El amarillo, doctor. Porque tiene menos cantidad de líquido y por ende la cantidad del endulzante, en este caso, se va a percibir más, ¿no es cierto? Al tomar. Y este helado, que pues tiene mayor cantidad de líquido, hizo que el azúcar se diluya y por ende tenga menos dulce. Lo mismo pasa con la hemoglobina. En una gestante, cuando empieza a pasar el primer trimestre, capta líquido y la hemoglobina vendría a ser el azúcar, que hace de que se diluya. No es que en realidad desaparezca esta hemoglobina, no, sino que no es suficiente como para endulzar toda esta cantidad de azúcar. O sea que la hemoglobina no es suficiente como para manejar en todo este volumen plasmático y en este caso transitar a través de este para poder cumplir las funciones de transporte de oxígeno y demás. Por esta razón es que nosotros damos hierro para aumentar la cantidad de hemoglobina que va a hacer que estimule la eritropoyesis y por ende también los glóbulos rojos, para compensar esa anemia fisiológica en el embarazo. Entonces, a razón de este aumento de líquido que hizo que aumente la cantidad de volemia en la mujer, porque eso es lo que ocurre en el embarazo, incluso la filtración glomerular incrementa, que también vamos a hablar de eso en los cambios fisiológicos en el embarazo, ¿ya? Es lo que pasa, ¿no? En este caso, así es. Me estoy adelantando un poco, pero para que ya tengan idea de eso, ya vamos a hablar en lo que es cambios fisiológicos, pero para que tengan claro por qué ocurre todo esto, ¿sí? Muy bien, ¿está claro la respuesta? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, cuando hablábamos esto, había un problema entre la altura uterina en los signos de probabilidad. Y dijimos que las 20 semanas no hay manera de equivocarse, pues, ¿no? Porque ves una barriguita grande. Y si tú ves una barriga grande con una altura uterina de 20, en 20 semanas promedio está sobre el ombligo, ¿no es cierto? La altura uterina, eso lo vamos a ver en práctica. Eso sí es lo que más me importa a mí, que sepan evaluar una gestante. ¿Ya? Entonces, ahí no me pierdo, pues porque para 20 semanas, esta barriga que está en la foto es ya una de 35, 36 semanas, 37 ya término, y es una gran barriga más grandecita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una barriga con una altura de 20, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Señora, ¿se mueve su bebito?
No, doctor, la teoría dice que el bebé se debe mover entre las 20 y 22 semanas. Señora, espere 2 semanitas, ya se va a mover. O en su defecto, busquemos latido. Ya tendríamos que escuchar a partir de las 12 semanas latido cardíaco fetal. Y pues antes era un problema porque sufrías, porque usabas el PINAR. El PINAR era como una cornetita que tenías que poner directamente el oído hacia la cavidad, hacia el abdomen y poder escuchar. Pues ahora tenemos el Doppler, que es un aparatito que pues nos permite escuchar el latido directamente. O un estudio mucho mejor que ya está al alcance de nosotros, que ya tiene gran parte de los establecimientos de salud, que es el ultrasonido, la ecografía. Que yo tan solo poniendo la sonda, me refiero al transductor en la cavidad abdominal, sobre la cavidad abdominal ya puedo ver el feto ahí con movimientos y latido. Que es un signo de, en este caso, confirmatorio ya también, porque ya estoy viendo. En cambio, una probabilidad es, puede ser o no puede ser, para que nunca se olviden con esa analogía. Podría ser o no podría ser. Pero uno que me confirma sería ya escuchar el latido, ver al bebito. ¿Sí? No se olviden de esa analogía. Entonces, existen cambios de forma. En una mujer no embarazada, el útero normalmente es triangular o como un corazón, aplanado y con una cara anterior y otra posterior. El embarazo aumenta sus dimensiones anteroposteriores, o sea, la dimensión anteroposterior, y en sus caras, en este caso, se tornan convexas. A esto quiero que me entiendan. ¿Ya? Ustedes que pueden ver mi pantalla, que estoy compartiendo todo, pues yo hago bastante uso de imágenes. Porque si no, todo va a ser pura imaginación. No es así, pues. A ver. Ya, que estas dos imágenes me gustan. Esto nos va a servir. Esta y esta. Muy bien. Minimizo esto. Y jalo esto que necesito. Y también jalo. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Listo, entonces nosotros sabemos que el útero es un órgano piriforme porque la base está hacia arriba y el vértice apunta hacia abajo. Hablábamos del cuello de útero del cérvix que está acá al fondo, el canal vaginal, que cuando nosotros colocábamos un espéculo podíamos ver el cuello del útero, ¿cierto? Ahí está. Y en este caso tenía una coloración azulada o violácea, el famoso signo de, ¿qué signo dijimos? Chadwick. Chadwick. Entonces ustedes que todos tenemos acceso ahora al internet y le ponen el signo de Chadwick-Boseman o Chadwick nada más. ¿Sí? Este es un actor. Chadwick o signo de Chadwick. ¿Ya? Entonces el signo de Chadwick en este caso es visualizar la coloración violácea que pueden ver acá, ¿sí? De vagina y útero. Ya vale decir del cuello del útero, ¿sí? Del cuello del útero. Entonces, una vez que nosotros veamos este signo, ya es un signo de sospecha. Y hay más signos. Dentro de ellos está un signo, como la inspección es bimanual, haces un tacto vaginal y la otra por encima de la barriguita, está el signo de Pinar, está el signo de Hegar, vamos a hablar ahorita de esos, que son signos donde tú ves deformidades del útero. El signo de, en este caso, de Piscasec, ¿sí? El Piscasec, que significa que es donde el embrión, en este caso se implanta, o el blastocisto, si quiere llamarlo así, se implanta, deforma el útero. O sea, si se implanta acá, el trofoblasto empieza a proliferar, como hemos hablado, y forma un útero en corazón, porque toda esta parte empieza a aumentar de tamaño. Y tú cuando palpas, el útero no es simétrico, o no tienes imagen, en este caso convexa, en la superficie. ¿Sí? Entonces, esto indica de que, perdón, un minutito. Deme un minutito. Hijo, estoy en clase. Ya, encárgate. Ok, Google, apaga el televisor.
Muy bien, ¿me escuchan? Sí, ¿Me doctor. escuchan? Sí, doctor. Sí, Creo doctor. que tenía el micro prendido, igual me han escuchado. Ya, bueno, el hecho Sí, es el doctor. siguiente. Sí, doctor. Ya, pasa de que el útero es un órgano piriforme con una base y un vértice, ¿no? Y el vértice está en la parte distal hacia vagina. Lo que decíamos que cuando existe un embarazo, el aumento de tamaño es más a nivel anteroposterior. O sea, si nosotros vemos a la mujer de perfil, que en este caso está de perfil, podemos ver en esta imagen, en este caso, podemos ver el útero de la siguiente manera. Esta es la vejiga, este es el útero y este es el recto, ¿cierto? Entonces, el aumento del tamaño de este útero va a ser más a nivel, en este caso, anteroposterior, y es lógico, porque está creciendo aquí algo adentro, que es el embarazo. ¿Ya? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que el aumento de volumen del útero al inicio del embarazo no es que va a crecer para arriba, sino que el diámetro aumenta a nivel anteroposterior primero. ¿Ya? Eso es lo que dice. Ahora, en estos cambios, cuando nosotros vemos un embarazo de 8 semanas, promedio de 2 meses, todavía el útero es piriforme. Es pequeño el contenido que todavía hace de que este útero mantenga esa forma piriforme. O sea, ahí tenemos el embarazo y adentro en rojito y todavía sea piriforme. Pero más cuanto el embarazo siga avanzando, a la semana 12-13 ya es esférico o globoso. Y a la 18ª semana ya es ovoide. ¿A qué me refería? Al famoso signo de Piscasec. Aquí está más bonito. Cuando esto es dependiendo a la zona de implantación. Si la implantación en este caso fue acá, ahí va a ser la deformación. Si la implantación fue a este lado, a ese lado va a ser la deformación. Por eso dicen que es un útero en corazón. Precisamente no es un corazón, pero da esa silueta, miren, como un corazón. ¿Sí? Ahí lo estoy dibujando. ¿Sí? El útero en corazón. Y esto yo lo puedo evaluar bimanualmente. Yo hago un tacto vaginal y por la parte superior empiezo a palpar el útero y puedo ver estas formas. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el signo de Piscasec. Este es el signo de Noble Budín. El signo de Noble Budín, pongo esta imagen porque muchos se pierden, no es más que lo siguiente. Se supone que si un útero, voy a usar esta imagen nuevamente, que si un útero no grávido, me refiero a un útero no gestante, tiene esta disposición. Miren acá, entro canal vaginal, me voy al fondo del cuello del útero y tiene los famosos fondos de saco. Estos fondos de saco libres, donde yo no palpo nada, todo está libre, ¿sí? Pero en el signo de doble budín, ¿qué es lo que pasa? Acá está. Pasa de que este es un noble budín negativo. Yo hago tacto fondo de saco vaginal, no hay nada, está libre, porque acá todavía viene el cuello de útero. Pero en un signo de noble budín positivo, cuando el útero está ocupado, pues miren que la parte del cervix ya está rechoncho, grueso. ¿Por qué? Porque hay proliferación de tejido o un embarazo ahí adentro. Y miren, estas partes ya se empiezan a distender. Por eso es que cuando yo hago un tacto en el fondo de saco, ya llego a palpar la masa. Más no como en este lado que está libre. También es un signo de probabilidad o presuntivo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, muy bien. Noble budín. En estos casos vemos de que hay cambios también de consistencia en el útero, donde hay reblandecimiento del cuerpo y es un signo muy característico que en este caso aparece gradualmente apareciendo primero a nivel del istmo hacia la 8ª semana del embarazo. Su investigación se hace mediante el tacto y la palpación bicombinada o lo que les decía, el examen bimanual. Eso es importante en la obstetricia, donde hago un tacto por vía vaginal y por encima para determinar el tamaño uterino, forma del útero y también el reblandecimiento. ¿Y qué se refiere el reblandecimiento? ¿Dónde están los signos de Hegar 1 y Hegar 2? Ya, acá vamos a usar esta imagen. Acá, ya. Quiero que estén atentos, por favor, ¿ya?
Muy bien. Listo. Pueden ver, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Ya. El signo de Hegar 1, cuando te decían, doctor, la progesterona reblandece las fibras musculares, sí, cierto, reblandece. ¿Y qué puedo hacer, doctor? Que en un examen bimanual yo puedo palpar a nivel de istmo, o sea, este es el istmo uterino, por si podemos hacer un repaso. El útero tiene sus partes, ¿no? El cuerpo, el fondo, ¿sí? El cuerpo, el fondo y el istmo, que es entre la salida, entre el cuello del útero y la cavidad uterina. Istmo, cuerpo y fondo. A nivel ítmico, normalmente cuando tú haces un tacto, te es imposible movilizarlo o por área pélvica tratar de movilizar el útero. Sin embargo, en esta imagen, como hay reblandecimiento del tejido muscular, te es posible hacer esto. Tratar de palpar, vale decir, el área ítmica de la parte anterior del útero por encima de la pelvis con la parte posterior. Es posible. Maniobra que también te lleva a sospecha. Y el Hegar 2 es cuando hay ya reblandecimiento del cuerpo uterino, que lo puedes movilizar. Tú haces un tacto y sientes que se moviliza. Ese es el Hegar 2. Poco usados porque, pues, probables no se ha asociado mucho o no se ha descrito en la literatura que específicamente te pueda causar una amenaza de aborto y demás, pero sí por el solo hecho de ustedes ver, es traumático para el producto, ¿sí? ¿Sí? Y pues ahora con los signos, o perdón, con el estudio de ultrasonido nos evitamos todo esto, pero clínicamente sí podemos hacerlo, ¿sí? Y tienen que saberlo. Hegar 1 y 2. Muy bien. Otros signos de probabilidad, en este caso, están en los cambios de situación del útero, el peso y el tamaño, donde estos, pues, hay una exageración de la anteflexión del cuerpo uterino, lo que les decía, que el mismo cuerpo uterino está tan blando que el útero tiende a estar más en anteverso flexión. Doctor, ¿el útero en qué posiciones puede estar? Puede estar en anteverso flexión o retroverso flexión. Doctor, no entendemos, no se preocupen. Esta es la vejiga, esta es la vagina, voy a agrandar la imagen. La vagina, el recto. Este útero está tirado para adelante, eso se llama útero en anteversión. Esto es un útero que está tirándose para atrás, sí, que es un útero en retroverso. Y un útero que está tirándose atrás y se está flectando sobre sí, se flexiona sobre sí. Retroverso flexión. También existe un útero anteverso flecto, que está aquí y se flexiona sobre sí. Y eso es lo que pasa en el Hegar. En el Hegar 2, donde en este caso el útero se reblandece en la pared uterina y se va sobre adelante sobre sí. O sea, se va adelante sobre sí, ¿no? Como esto estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces hay cambios en la posición. Otro efecto que existe en el útero, en este caso, es que a medida que aumente el tamaño del útero, pues vamos a encontrar un efecto mecánico que a veces, si no los tenemos claro, pues vamos a hacer mal nuestros diagnósticos. ¿Cuál es ese, doctor? Pasa que cuando una mujer pasa el primer trimestre, las 12 semanas, el útero ya va aumentando de tamaño y por ende la vejiga está siendo comprimida por el útero. Y al ser comprimida por el útero, al ser comprimida la vejiga por el útero, pues va a ser de que el útero de la vejiga tenga mayor o menor capacidad de almacenaje de orina y por ende el deseo miccional va a disminuir con mínimas cantidades o va a presentarse con mínimas cantidades. En promedio, el volumen de orina para que dé un deseo miccional es de 150 cc en promedio. En promedio. Entonces, este volumen de orina se pierde, pues puede ser que la orina venga con menor cantidad de orina, o se produzca el estímulo miccional con menor cantidad de orina, o incluso que la mujer por esta razón miccione a cada rato, lo que llamamos la polaquiuria fisiológica, ¿no es cierto? ¿Sí? La polaquiuria fisiológica. Y pues si no sabemos qué pasa por esto, pues algunos equivocamente hacen el diagnóstico de una ITU, porque sabemos que una mujer no gestante polaquiuria es sinónimo de una ITU, ¿no es cierto? Pero ahora sabemos de que esto es la razón de que compresión de vejiga a o de útero a vejiga. ¿Está claro?
Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Puede ser que el cuello uterino se dirige hacia atrás progresivamente y puede llegar a comprimir, en este caso, vejiga. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué más? Mm, Ahora vamos a hablar de lo que es los métodos auxiliares para el diagnóstico, que en este caso son los métodos confirmatorios para, en este caso, el diagnóstico de un embarazo. Muy bien, entonces los estudios complementarios, o vale decir métodos auxiliares para el diagnóstico, tenemos un método diagnóstico, la idea es que el diagnóstico del embarazo sea precoz, ¿sí? Sí, dentro de ello tenemos las pruebas de estrógeno-progesterona y dentro de ello es el diagnóstico, en este caso, de un embarazo por reacciones de laboratorio, que en este caso tenemos los biológicos, inmunológicos y los de radioensayo. Los de radioensayo, muy bien, hasta acá estamos bien. Entonces, vamos a hablar netamente de los métodos que actualmente usamos. Dentro de ellos está la detección de la hormona gonadotrofina coriónica humana, que como sabemos y habíamos ya conversado desde el inicio de la clase, es que sabemos que el beta-HCG se libera desde edades gestacionales tempranas, pero que son detectables en sangre en promedio a partir de ¿qué días? 7. De 7 a 10 días, muy bien. Donde ya podemos dosar de HCG. Y dentro del dosaje de HCG hay valores, ¿no es cierto? Hay dos tipos de pruebas, que son la prueba cualitativa y la prueba cuantitativa. La prueba cualitativa, vale decir, es que te da un positivo o un negativo, ¿no es cierto? ¿En base a qué? A, en este caso, antígenos, ¿no es cierto? Y la prueba cualitativa es la cuantitativa es la que se valora en números, que te cuantifica en un promedio la cantidad de hormona que tienes en sangre y que se correlaciona con la edad gestacional. Para que lo tengan claro y no se confundan, porque si yo les doy la tarea ahora, hágame la valoración del HCG y la edad gestacional, se van a confundir. Hay muchas tablas, lo van a ver ahí en internet, en los libros, pero el corte principal es el siguiente, que de 1500 a 3000, de 1500 a 3000 evaluadas en sangre de gonadotrofina coriónica humana, nos da un promedio de una edad gestacional inicial, ¿sí? En promedio de 6 semanas, donde yo ya debo ver un bebito, un embrión con latido y demás. ¿Sí? ¿Está claro? A las 1500, donde yo ya debo ver un embarazo ahí. 1500 a 3000. Si yo no veo este valor, o si yo no veo una gestación con este valor en numérico, cuantitativo, no quiere decir que no hay un embarazo. Pues también se le da un chance, una vez evaluada esta paciente, a una semana posterior para hacer el estudio ecográfico o hacer el estudio de ultrasonido. El segundo estudio de método auxiliar está el ultrasonido, la ecografía. Entonces, la ecografía lo que va a hacer es básicamente identificar al producto, identificar el saco gestacional, identificar el embrión y latido para confirmar el embarazo. El diagnóstico en la segunda mitad del embarazo, vale decir, si queremos pasar el primer trimestre o vamos a hacer 20 semanas, tenemos los signos de certeza. Y los signos de certeza se pueden dar a partir de las 20 semanas. ¿Y cuáles son? Movimientos fetales, que son signos clínicos indiscutibles. Movimientos fetales, latidos fetales y palpación de partes del feto. O sea que si yo veo, la madre me dice, doctor, se mueve, siento algo que se mueve ahí adentro. A ver, vamos a la ecografía. Ah, ¿verdad? Sí, hay un bebito. A ver, vamos a escuchar latidos por si acaso. Escucho latidos. Es un embarazo, hay un bebé. O en su defecto hago maniobras, las maniobras de Leopold, donde yo puedo identificar las partes del feto. O puedo palpar partes del feto.
La percepción materna, o vale decir, en este caso, entre las 19 y 20 semanas de amenorrea, puede ser la percepción de movimientos de un bebito, ¿no es cierto? Sí, sí, por un observador puede ser la paciente que te diga, doctor, se mueve mi bebito, patea, y el pobre esposo viene angustiado y dice, doctor, no sé, mi esposa, ¿qué es lo que siente? Pero ya me preocupa porque yo no siento nada, o sea, pienso a veces que me miente. Pues no, la paciente es cierto, sí percibe los movimientos en promedio a las 20 semanas y son tan sutiles de que la madre puede percibirlos porque su cuerpo, conoce su cuerpo, pero el papá más no lo va a percibir, no va a lograr estos movimientos o sentirlos. Sin embargo, por eso al padre se le quita la angustia indicando que, señora, a partir de las 22 semanas es donde usted ya va a sentir las pataditas de su bebé. ¿Ya? Por si acaso. Así es que no me hagan sufrir a los papás de que ya debías escuchar a las 20 semanas, ya debías sentir el movimiento. No, no los angustien, 22 para adelante. O incluso a las 22 la mamá ni siente. Y es donde dice, doctor, no se mueve mi bebé, no se preocupe, señora. Pasando las 22 semanas me va a buscar para decirme qué hago para que no se mueva tanto mi bebé. Ya también cambia todo. Ya, muy bien. La palpación abdominal, ¿sí? El peloteo abdominal o el signo del témpano, ¿qué significa? Que tú agarras a la paciente del lado contralateral del abdomen, así como lo está haciendo la señora, y mueves al bebé de un lado a otro y sientes que golpea algo, que se mueve algo. Es el famoso signo del peloteo. ¿Sí? Muy bien. Pues para las 22 semanas para adelante, el tamaño, la consistencia, la desviación del útero, dependiendo también del número de fetos y la posición fetal, es donde también nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si me dice la señora, doctor, yo tengo 20 semanas, pero mire mi barrigota, parece de 35, varios me han dicho. Ah, sí, señora. ¿Y le han hecho alguna ecografía? No, doctor. Haces la ecografía y 3 bebitos adentro. Un embarazo múltiple. Entonces, también se correlaciona ¿a qué? Al número de fetos. Doctor, tengo una barriga, tengo 15 semanas de embarazo, pero mi barriga parece de 25 o 30 semanas. Así, señora. ¿No hay movimientos fetales? No, ya debería. A ver, vamos a ver ecografía, un embarazo molar. Donde sabemos que el embarazo molar es el resultado de la degeneración placentaria y donde solo encontramos placenta, ¿no es cierto? Y que si este tejido que prolifera y es tejido placentario y prolifera descontroladamente se convierte en un tipo de cáncer, que es el coriocarcinoma, que también vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Muy bien. Posteriormente a esto, vamos a hablar de las maniobras de Leopold. Ya entramos a la clínica. Ya entramos a la parte clínica. ¿Está claro hasta aquí, doctores? Si yo les preguntaría, deme un signo de probabilidad de embarazo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? El signo de Dosaje de lo que te dice. ¿Probabilidad cuál sería? Signo de Hegar. Hegar, Piscacé, Chadwick, Amerea. ¿Sí? Y un signo de probabilidad. Otro signo de probabilidad. O perdón, sospecha. No probabilidad, porque probabilidad es lo que estamos tocando. Probablemente esté embarazada, dicen, ¿no? Pero uno de sospecha, ¿cuál es? Las náuseas, doctores. Y también entra, doctor, la menorrea, sí, también entra en sospecha. Para que no se confundan, eso es típico cuando les preguntan un examen y se bloquean. Sospecha, amenorrea, náuseas. Punto. Si ahí póngale antojo, si quieren sueño, no hay problema. Sospecha. Porque no por el hecho que ahorita que una de sus compañeras que esté en pleno examen esté bostezando de sueño y para mala suerte se comió comida guardada el día de ayer, esté con náuseas, está embarazada de frente. No. ¿Me entienden? Son signos de sospecha. Y de probabilidad sí ya vemos cambios, ¿no? Ya vemos cambios a nivel uterino y demás. Y confirmatorios, beta-HCG, ecografía, aumento de tamaño de útero, movimientos fetales, frecuencia de latido, presencia de latido cardíaco. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, espero que sí, porque esas son preguntas de examen. Muy bien, entonces vamos a las maniobras de Leopold. Este es un adelanto. Leopold, quiero que me lean la historia de Leopold, de este doctor, ¿ya? Que pues planteó cómo yo puedo examinar un bebé, en qué posición está, el tamaño promedio, dónde está la espaldita, la cabeza, el potito, pues antes no tenían ecógrafo. Y si ustedes se ponen a pensar, es tan increíble que ahora nosotros con qué confianza vamos al ultrasonido, al ecógrafo, y decimos, ¿no? Digo y decimos, mire señora, la cabeza está aquí abajo, tiene todas las condiciones para un parto vaginal, la espalda está a este lado,
el tamaño uterino está muy bien. Pues todo esto antes lo hacíamos o lo se hacía bimanual, de modo bimanual. Y es lo que yo bastante exijo en la parte clínica, porque no todo es una ecografía. Y esto no solo me va a servir para determinar la posición, situación, actitud y variedad de presentación, que es lo que ustedes tienen que saber de memoria, que eso vamos a hablar en la siguiente clase. Ya, lo que ustedes tienen que ver es correlacionar. Es como decir, les doy dos botellas transparentes de agua, ya, o dos botellas negras tapadas, no pueden ver el contenido adentro, pero ustedes ya calculando el peso, cargando, pueden decir, esta tiene 2 litros y esta 1 litro. A eso me refiero, que cuando tanto palpen, digan, no, este bebé sí, para 35 semanas sí parece, porque sí tiene tamañito, y además que la espaldita ya puede identificar que está el lado, el potito arriba y cabeza abajo, a ese punto tienen que llegar, porque el médico es clínico, y eso es lo que nos estamos olvidando, doctores. Nosotros somos clínicos. Lo demás son estudios de apoyo al diagnóstico. O sea, yo sospecho esto y el laboratorio dijo que sí, ve, qué chévere. Mi clínica me hizo diagnosticar lo que pensaba, confirmó. Mi Leopold es un feto en longitudinal cefálico izquierdo. Bien, entonces cuando yo identifico un feto en longitudinal cefálico izquierdo derecho, pues voy al ultrasonido y precisamente el bebé está en esa situación, posición, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que se llegue. Entonces, ese doctor Leopold planteó las 4 maniobras principales. La primera maniobra de Leopold consistía en determinar el fondo de la altura uterina, donde nosotros, para empezar, tenemos que examinar a una paciente en decúbito supino, echada, con la barriguita debidamente descubierta, donde nosotros también tenemos que respetar a la paciente y decirle qué vamos a hacer, no es que vas a echarla y descubrirla y punto. Primero, porque el esposo pueda que esté ahí. Segundo, por respeto a la paciente, ¿sí? Y en este caso, pues indicarle qué es lo que vas a hacer. Siempre ustedes en el examen físico tienen que estar a la diestra de la paciente, o sea, al lado derecho, para poder examinar. Jamás al lado zurdo o al lado izquierdo. Pues estos puntos son los que te observan tus docentes o te observan, en este caso, tus maestros, ya cuando estás en el internado, en la residencia. Pues ya ven esos pequeños detalles si sabes o no examinar a una paciente. Y esas cosas no están detalladas en los libros. Entonces es lo que se les enseña en las prácticas. Entonces, tú una vez estando a la diestra de tu paciente, localizas mirando primero a la paciente hacia el rostro de la paciente o con la dirección de la cara hacia adelante, pones las manos hacia el fondo uterino y te va a ayudar a determinar primero el fondo uterino y también te da idea de la presentación fetal. Pero en sí es el fondo uterino y te da una idea de la altura. Y eso que determina la primera maniobra, en este caso de Leopold, te ayuda a determinar el fondo uterino o el contenido, ¿sí? Acá dice, determina el sitio que ocupa el fondo uterino, ¿sí? Puede ser también el polo, muy bien. La segunda maniobra, las manos las vas deslizando hacia los flancos maternos, derecho e izquierdo, donde esa es también una maniobra del peloteo, que no está descrito en los libros. Consiste en ladear de un lado a otro el bebé para ver qué lado te empuja más. Entonces tú puedes ver el dorso del feto. Si te da sospecha si es un derecho o es un izquierdo. ¿Sí? O puedes ir dibujando con tus manos alrededor y dibujar toda la espalda del feto. Porque se supone que este bebé está en una actitud fetal, el dorso fetal es llano, por decirlo así, pero más el lado ventral vas a poder palpar partes fetales. Doctor, ¿y eso cómo se adquiere? Evaluando pacientes, no hay otra. ¿A qué me refiero? Mientras más hagan, más adiestran manos. Tercera maniobra es la de encajamiento, donde yo voy a poner mis manos, en este caso entre el índice y el pulgar, ¿sí? Hago un arco y lo introduzco hacia la pelvis materna, donde yo trato de coger la cabeza del bebé y también peloteo. Si esta cabeza baila entre tus manos, quiere decir que la cabeza fetal está alta, no está ni encajada. ¿Sí? Y si es cabeza, generalmente este espacio es cubierto por este arco de la mano. Y cuando es un podálico, pues encuentras una imagen con un vértice más agudo, donde te da una idea si es un podálico o es un cefálico. Miren, todo eso se hacía ya o se hace sin necesidad del ecógrafo. Muy bien. Y por último tenemos la última maniobra, que es la del encajamiento.
que esta se realiza, en este caso, mirando hacia los pies de la paciente, introduciendo los dedos, en este caso, índice, medio anular y meñique, ¿sí?, hacia la cavidad pélvica para ver el grado de encajamiento, que también se llama, en este caso, la maniobra de los quintos, ¿sí? También te dice que te permite apreciar el polo, en este caso, el polo fetal, sí te puede ayudar, pero en lo que ves el grado de penetración o el grado de encajamiento de la pelvis. O los famosos quintos, que como pregunta de examen y como cultura, y vale decir, como la parte teórica de obstetricia debes conocerla, pero esta maniobra es poco usada porque en esta, quien nos detalla más el grado de encajamiento es el tracto vaginal. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. A la auscultación, cuando nosotros escuchamos los latidos cardiofetales, siempre veo a los internitos, incluso residentes de primer año, cuando toman el latido cardíaco, lo primero que hacen es se ponen al ombligo, ¡pum!, y quieren escuchar latidos. Nunca lo van a oír. Pues para eso necesitan Leopold. Cuando ustedes hacen las maniobras de Leopold y determino el dorso fetal, si es un feto en izquierdo en este caso, yo tomo de referencia la espina ilíaca anterior hacia ombligo y le hago un corte al tercio medio o los 2/3 o los 2/3 próximos al ombligo. Así bien parecido al punto de McBurney, ¿se acuerdan? O al punto de McBurney también, como dicen. Sí, en apéndice, así bien parecido. Yo pongo en este corte mi Doppler y es donde voy a escuchar claramente los latidos cardiofetales. Y los latidos cardiofetales o la frecuencia cardíaca fetal tiene un valor, así como la frecuencia cardíaca nuestra tiene un límite y nuestra frecuencia respiratoria, presión arterial, tenemos rangos o valores para considerarlos dentro de lo normal. En el feto, la frecuencia cardíaca fetal normal va de 120 a 160 latidos por minuto, donde los menos de 120 latidos por minuto se denomina, ¿cómo se llama? Menos de 120 latidos por minuto, ¿cómo se llama ello? Doctores. Bradicardia. Bradicardia, doctor. Bradicardia fetal, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y más de 160 latidos? Taquicardia. Taquicardia fetal. Ahora, dentro de estos dos valores, cuando hablemos más adelante de bienestar fetal, pasa que hay algunos fetos que tienen constantemente su frecuencia cardíaca menos de 120. Y a eso, cuando la bradicardia fetal es sostenida, es un sinónimo de sufrimiento fetal. El bebé no se está oxigenando adecuadamente. Ese corazón está latiendo más lento a fin de no gastar todo el poco oxígeno que entra al cuerpo. Y todo lo contrario, cuando está a más de 160 latidos por minuto, también en este caso es un signo de sufrimiento fetal, sí, a razón de que un estrés puede ser por un proceso infeccioso, sí, disminución del aporte de oxígeno a nivel placentario, que también esos dos datos nos dan indicio de que este bebé no está bien ahí adentro. Por esa razón es importante reconocer estos números mágicos, que es la frecuencia cardíaca fetal normal de 120 a 160. Cuando vemos el estudio Doppler, el aparatito externo para escuchar latidos, permite hacerlo desde edades más tempranas. La literatura dice desde las 8 a 10 semanas que puede ir de 180 a 200 latidos por minuto. Sí, porque la frecuencia cardíaca fetal se instaura a 120, 160 latidos a partir de, en este caso, de las 11 semanas. Pero antes pueden llegar a 180 o 200. ¿Por qué, doctor? Porque todavía el feto está en periodo de embriogénesis a fetogénesis. Entonces es necesaria la cantidad de pulso y de flujo sanguíneo para que este fetito desarrolle. ¿Ya? Aquí les hablaba del PINARD. Este es el PINARD. Antiguamente, todavía en algunos centros de salud van a ver, y yo lo vi de interno y también de residente, de estudiante todavía. Sí, es como una cornetita donde tiene ese extremo como un cono y aquí tiene un platillo con un pequeño agujero donde tú tienes que hacer primero tu Leopold, como les decía, ubicar el dorso fetal, poner el PINARD, quedarte en completo silencio y buscar y escuchar los latidos y cuantificarlos. Todo eso varió. Ahora el Doppler, pones el aparatito con su cableado que interpreta, en este caso, energía ultrasonido y te emite los sonidos en un parlante. Te ahorra tiempo, ya no estás en esta posición y mucho menos con tu reloj, porque hasta el aparato ya tiene su pantallita, donde te cuantifica los latidos cardíacos fetales. ¿Sí? Cómo cambian las cosas. Pero ese es el PINAR, para que lo vean. Al tacto vaginal, lo que nosotros tenemos que ver, ya entrando a la parte ya clínica, es que cuando vemos, el cuello del útero tiene una longitud.
en promedio de 3 a 5 centímetros. Este es el cuello del útero, la cabeza del bebé. Y para un trabajo de parto, lo que tiene que ocurrir es que este cuello del útero primero se adelgace y de recién abra. Porque ustedes ven acá, voy a agrandar mi imagen, ustedes pueden ver acá, el cuello del útero tiene un canal cervical, ¿cierto? ¿Sí? Primero, el cuello del útero se va adelgazando. Esto a razón de que las contracciones, ¿no? Se va estirando este tejido y se va adelgazando. Posterior al borramiento, que se llama el adelgazamiento del cuello del útero, recién empieza la dilatación, se empieza a abrir. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener ya claro para lo que vamos avanzando. Para el diagnóstico por ecografía se ve perfectamente las estructuras fetales y placentarias de la cavidad uterina y también la actividad cardíaca. Que esto nos ha permitido, gracias a Dios, digo, el identificar malformaciones fetales, identificar si este bebé está ganando peso adecuadamente, identificar la cantidad de líquido amniótico, que también es muy importante, un marcador para ver el bienestar fetal. ¿A qué me refiero con el bienestar fetal? Normalmente la madre manda sangre hacia el feto, ¿cierto? Pero esta sangre no entra nunca, jamás, a mezclarse con la del feto, pues existe una barrera hematoplacentaria y recuerdan ustedes que consiste en las vellosidades coriales, ¿sí? Por un lado, las vellosidades coriales, y por otro lado está, en este caso, los espacios intervellosos, donde llegan los vasos espirales, donde existe todo este intercambio. Cuando existe un envejecimiento placentario o la patología que se llama insuficiencia uteroplacentaria o placenta vieja, en pocas palabras, pues vemos que el flujo de líquido ya llega poco. Los nutrientes llegan poco, el feto crece menos, y como llega poco líquido, este bebito, sus riñones filtran menos agua. Y ya te avisa que si filtra menos agua, hay menos cantidad de líquido donde está el bebé. Y el bebé que necesita ahí adentro líquido, ¿para qué? Para que se pueda mover, para que pueda tragar este líquido y este líquido haga de que los pulmones desarrollen, ¿sí? No se colapsen, y es todo un círculo que vamos a ir hablando. Y con lo que ya les estoy diciendo, ya les voy prendiendo los foquitos. Ah, es por esto, es por aquello. Muy bien. Dentro del diagnóstico del embarazo, nosotros ya tenemos que plantear cómo hallar la edad gestacional, la fecha probable de parto, qué fórmulas se usan para esto, que vamos a la siguiente clase. Este es el disco, en este caso el gestograma, el famoso gestograma, que los tenemos en físico y también los tenemos ya virtuales, ya los tenemos como aplicativos, los famosos apps. Dentro de estos apps hay que tener cuidado en que uno, básicamente en conocer adecuadamente la regla y pues ese disco te permitía también correlacionar la edad gestacional con la ecografía. Pues este no te puede realizar como aplicativo, tienes que descargar otro aplicativo para poder calcular la edad gestacional de acuerdo a la regla. ¿A qué se refiere con esto, doctor? Me refiero a que es una paciente que nunca se hizo un control y le hiciste una ecografía justo a las 12 semanas y quieres saber cuándo fue su última regla. Pues lo puedes hallar con este gestograma en físico, o sea, si tienes el disco. Y si no tienes el disco a la mano, con otro aplicativo para hallar la edad gestacional. ¿Es posible? Sí, eso también les tengo que enseñar. ¿Sí? Y así, pues tenemos todos estos instrumentos, primero para el diagnóstico y posteriormente para determinar la edad gestacional. Y también para determinar la edad gestacional, posteriormente calcular la fecha probable de parto por 3 fórmulas que les adelanto, que están las fórmulas de Nagel o Nigel, que también le dicen Pinard, ¿sí? 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 Están las fórmulas de Nagel, Pinard, ¿sí? Las dos principales, ¿sí? Que tenemos que manejar. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a hacer en las siguientes clases. No nos vamos a recargar todavía porque tenemos que ir por partes. Muy bien. ¿Está en este caso todo claro? Perdón, me estoy olvidando, y la regla de Wall. Wall, Pinard y Nigel. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta acerca de la frecuencia cardíaca fetal. Sí. El- ¿Esos valores que usted nos dijo varían según la altura o todos son constantes? Ah, ya, bien. En realidad no la altura uterina, es la edad gestacional. Entre 8 y 10 semanas, incluso en edades tempranas, la frecuencia cardíaca fetal se espera que sea mayor, 180 hasta 200 latidos por minuto. ¿Y eso es por qué? Porque el corazón fetal,
que late rapidísimo, pónganse entre esos valores 180, 120, es necesario para que fluya sangre a través de todas las estructuras embrionarias que recién están desarrollando. Cuando llegamos en promedio a pasar las 11 semanas, esta frecuencia cardíaca ya va disminuyendo, ¿sí? Ya va disminuyendo y se va instaurando en promedio en la frecuencia cardíaca fetal de 120 a 160 latidos por minuto. Si lo ponemos más fácil, del primer trimestre las 12 semanas, este embrión tenga alguna alteración que va a hacer de que pues termine un aborto, o como también no, pero ya nos da una idea. Así como también cuando nosotros medimos la vesícula vitelina, cuando tiene una medida, un diámetro mayor a 6 milímetros o 7 milímetros, ya nos da una sospecha, ¿no? Generalmente genética. Sí, así es. Está bien, doctor, gracias. Carol, ¿preguntas? Sí, doctor, una consulta. Quería saber si la línea Bruna y el cloasma gravídico están dentro de los diagnósticos presuntivos o Sí, en sí, los diagnósticos probables. probables. No, están en presuntivos, no es probables. En Ya. presuntivos porque ya es una reacción hormonal. Entonces, la pigmentación de los pliegues, inguinales, nuca, axilas, la línea bruna, la pigmentación de las encías, están ya en este caso en presuntivos ya, ¿no? No en probables. Gracias, Así. doctor. Muy bien, les voy a dejar tarea. Voy a colgar para esta noche todas las clases y las exposiciones que les tengo en deuda al aula virtual y voy a dejar una tarea, por favor, Adriana, hay que anotarlo. Es una tarea que me van a leer el beta HCG. Pensaba no dejar esta tarea, pero quiero que les quede claro, cuándo es que nosotros ya vemos un embarazo, que deberíamos ver un embarazo dentro de cavidad uterina, con qué valor en el beta HCG cuantitativo. La tarea va a ser investigar el beta HCG como tal hormona, dónde se produce, valores del beta HCG. Hay unas tablitas, les va a salir, ¿sí? Unas tablitas en las cuales les va a salir en promedios. Y van a encontrar ustedes mismos que no hay una tabla estandarizada donde te diga todos es en este valor, en este valor. Van a ver una tabla donde en un valor te dice una edad gestacional y en otra tabla te dice otra edad gestacional. Y esto es a razón de que también el tipo de estudio en laboratorio, que consideran otros valores. Por eso quiero que lo vean. Pero el valor promedio que les estoy diciendo que manejamos en hospitales y demás es yo ver un beta HCG de 1500 hasta 3000 promedio donde yo debo ver un embarazo. ¿Sí? Segunda tarea, Leopold. ¿Quién fue Leopold? ¿Ya? Esa es la tarea que les estoy dejando. Entonces, beta HCG, ¿qué es el beta HCG como hormona? Donde se produce, valores del beta HCG cuantitativo y quién fue Leopold. ¿Sí? ¿Qué aportes hizo en la medicina? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, por favor, me quedo en línea con los alumnos de práctica, con mi grupo práctico, por favor. Muy bien, ¿estamos en línea?
Sí, estamos en línea con Álvarez Jorge, Flores Jorge, estamos con Carlos, Rodrigo, Marcelo, Diana, Karen, Neirut, Romario Lucero, Catherine, Ingrid y Shani, ¿sí? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan Ingrid, Catherine, Midward? ¿Me copian? Confirmen, por favor. Doctor, sí, le Ya. escuchamos. Muy bien. Tirirín. Adriana, estás en el grupo práctico, ¿no? Sí, Camacho Hurtado, Karen, Adriana. Ya. Bueno, para hacer ser práctico